Y en la mesa de trabajo se suma mi querido Víctor Roquillo. Vic, ¿cómo estás? Bien, bien, por aquí, interesante, ¿no? Interesante la mañanera de esta mañana, Vaya ¿no? Muy mañanera kilométrica, Sí, maratónica, decíamos. sí, pero me parece que con un elemento clave, determinante, que tiene que ver mucho con lo que platicabas con mi amigo Ricardo Ravelo, con quien hemos compartido diferentes trincheras y compartimos espacios de reflexión también en los medios. Y bueno, creo que es interesante lo que ocurrió esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, porque me parece que en pocas ocasiones ha habido una definición política muy clara en términos de lo que está ocurriendo con la estrategia por parte del gobierno actual para enfrentar al grave problema de seguridad pública, ¿no? Hoy hubo una definición política muy interesante. Muy interesante. El secretario general de la Defensa Nacional da un informe muy pormenorizado de todos estos vehículos que aparecen en el video. Hace un análisis muy puntual de qué es lo que vimos y qué es lo que está pasando. Aquí hay varios temas que valdría la pena poner sobre la mesa, ¿no? Por una parte, y ya lo mencionaba de alguna manera Ricardo, el asunto de la gobernabilidad. Sí. A mí me parece que lamentablemente a lo largo de los últimos años del gobierno de Peña Nieto y cuando la época del gobierno de Calderón y de Fox, con un antecedente muy grave en el gobierno de Salinas, la estrategia seguida, que fue la guerra del narco, generó un grave problema de ingobernabilidad. Hoy en día, ese problema en buena parte del país ha disminuido. Hay un dato que yo quisiera poner sobre la mesa, que se dio esta mañana, sobre el elemento de los homicidios dolosos, ¿no? Quizá hay una elemental, y se mencionó de una manera pues poco afortunada, ¿no? La inflexión de los crímenes. Pero es cierto, los homicidios dolosos han disminuido y sobre todo están localizados. Hoy en la mañana se precisaron algunos territorios de esta guerra terrible de varios frentes y un hecho que también pues es muy triste porque al final de cuentas son vidas humanas, sí. Pero la confrontación entre los diferentes grupos del crimen organizado genera muerte terrible de estos elementos. Sí ha habido casos, y no podemos negarlo, lamentablemente, de víctimas inocentes, ¿no?, en esta confrontación. Eso me parece importante. Y luego lo otro es que es una guerra, lamentablemente, que presenta muchos frentes. Son procesos distintos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver precisamente con estos eventos que tienen que ver no con el cumpleaños del Mencho, ojalá fuera así, ¿no? Y fuera un acto fuera tan sencillo como eso. Habría que ponerlo en contexto, como aquí lo hacemos, ¿no? ¿Qué ocurrió esa semana? Esa semana fue muy importante la reunión que tuvo López Obrador con gobernadores que lo mencionábamos. Sí. Son enclaves de la oposición política, pero lamentablemente son también enclaves del crimen organizado. ¿Es un mensaje? Sí, es un mensaje, pero es un mensaje que no sé si se hizo en el pasado, yo no recuerdo, por lo menos no se dio a conocer públicamente. Aquí sí se desmonta y se ve cómo opera. No es escenografía, al final de cuentas las armas son reales, claro. Los hombres son reales, pero sí me parece que la manera en que se diseccionó por parte del actual secretario de Defensa fue muy interesante, sí. Y nos deja ver qué elementos entran en juego en estos dos videos que circularon el fin de semana. Vamos a ver lo que dijo el general Luis Crescencio Sandoval. Se exhiben vehículos con blindaje artesanal, pintados color verde y con logotipos de un supuesto grupo de fuerzas especiales, Grupo Élite, Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí dice, en el análisis se determina que hay 80 armas presentes, una ametralladora antiaérea calibre 50, 9 ametralladoras de otra naturaleza, 10 fusiles Barrett calibre 50, 54 fusiles de asalto, 6 aditamentos lanzagranadas, en total 80 armas y 75 personas visibles en los videos. Bueno, la pregunta es si estos elementos conforman realmente un ejército del crimen organizado. Bueno, la verdad de las cosas es que si somos rigurosos, no lo conforman. La capacidad de fuego que muestran sí es preocupante, la organización también, pero al final de cuentas me parece que hay una demostración lamentable
de músculo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Un cártel, Sí. otra vez el contexto, ¿no? Un cártel que es el más violento, un cártel que es el más afectado por la intervención que ya se lleva a cabo en el puerto de Manzanillo, y un cártel también, pues bueno, que se ha responsabilizado del atentado contra Omar García Harfuch. Uno de los negocios del cártel de Jalisco Nueva Generación en diferentes ciudades del país y en la Ciudad de México tiene que ver con el narcomenudeo, afectado precisamente por las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Y Sí. el tema de las aduanas también, que, Claro. que llegan marinos y ejército y también ahí les Claro, pega. exactamente, es Manzanillo donde se golpea. Manzanillo, que es uno de los espacios de dominio económico territorial del cártel Jalisco Nueva Generación, en conflicto con otras organizaciones. Pero yo quisiera señalar un elemento muy importante que señaló el general Crescencio Sandoval. Este hecho determinante de que, de acuerdo a la información de que se dispone, Sí. y es de la que yo dispongo, Sí, claro. no ha habido presencia de este grupo armado, con este armamento, con esta capacidad de fuego, en acciones vinculadas a lo que podemos generar crímenes vinculados Claro. a ese grupo. Es decir, estos carros hechizos, estos blindajes, este armamento, estos hombres no han participado Sí, en emboscadas, hechos del ¿no? O sea, no han atacado a lo que podríamos considerar el ejército. Pero bueno, el análisis da para más, tiene que ver, yo lo decía desde un principio, con la definición política de la Sí. estrategia de seguridad, que de verdad, claro que existe estrategia, claro que esa estrategia no solamente son abrazos y no balazos. Me parece que esa es una lectura que reduce mucho lo que se construye. Vamos a escuchar lo que dijo Durazo, el secretario de Seguridad Pública, en torno a esta estrategia. Nos ratifican el acierto de la estrategia en contra de la inseguridad. Nunca hemos pensado que los números la incidencia criminal se va a reducir de un día para otro. Si su incremento fue producto de un largo proceso social, su decremento será también producto de un proceso social. Tanto la estrategia de seguridad como los resultados de los programas de bienestar que forman uno de los ejes de la estrategia del actual gobierno están dando resultados. Bueno, para que no nos come el tiempo, yo quiero insistir en lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos de la estrategia seguida por el actual gobierno en términos del combate a las violencias y el combate a la inseguridad? Lo primero que hay que mencionar es el aspecto indudable de contener la violencia vía la instrumentación y la acción pues de lo que es un elemento central, que es la constitución de la Guardia Nacional con el apoyo de la Marina y el Ejército. Insisto, no es la mejor solución, pero era la única posible ante una situación de emergencia. Lo segundo que es muy importante, hay 8,000. Angélica Enciso entrevistó hace unos días y publicó hoy en La Jornada una entrevista con el secretario ejecutivo del Coneval. Y el secretario ejecutivo del Coneval hablaba de que hay 8,000 programas de atención social, de atención pública en los diferentes niveles de gobierno. Y en en la gira anterior, tanto en Jalisco como en Guanajuato, como en Colima, se insistió mucho en este tema que pasó un poco desapercibido. Se nos acaba el tiempo y yo quisiera escuchar lo que dice López Obrador, que tiene que ver con un elemento fundamental que ya comentaremos de salida en este espacio. Tenemos que convencer, tenemos que persuadir. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. No se apaga el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces no vamos a variar en eso. Bueno, aquí lo importante es que hay un elemento grave de degradación moral
de desatención a los jóvenes. Esto me parece fundamental. Eso es... ¿Cómo podemos construir una nueva ética, una nueva convivencia? Y eso me parece que es algo que está dado en esta estrategia. Entonces no se trata solamente de dispendiar recursos públicos con becas, claro. Se trata de una estrategia que tiene que ver con la seguridad, el combate a la seguridad con los recursos que se tienen. Se trata claramente de una definición política, ética, y se trata también de una acción social. Esa es la estrategia del actual gobierno de López Obrador. Aquí la pregunta es muy obvio y que es muy claro, porque así lo han mostrado diversos estudios, que ya tenemos una generación o dos generaciones que vivieron inmersos, la generación de niños, la generación de huérfanos de la lucha del narcotráfico de Felipe Calderón, que ahora son adolescentes. Esa generación está perdida. Esa generación creo que difícilmente la podremos regresar o nos costará más. Ahora es trabajar con los niños, creo yo. Pero la pregunta es, esas becas y esos apoyos a esa juventud que creció creyendo que es normal matar y que es normal ser narcotraficante, en verdad nos va a dar, y que, por ejemplo, una beca de apoyo de 800 pesos contra los 10,000 pesos semanales que le puede dar por hacer halcón, es decir, en verdad podemos nada más con eso, es decir, se puede verdaderamente atraer a la gente. Lo acabo de decir, no es nada más eso, hay una estrategia. Yo no creo que haya una generación perdida, creo que hay una generación que lamentablemente ha sufrido los efectos de esta realidad. A esa generación pertenecemos todos y hay que tener claramente dónde inicia la tragedia. La tragedia se inicia con este proyecto neoliberal, se inicia con la injerencia de sectores muy conservadores de la industria político-militar de Estados Unidos, que ven en el mercado de México un importante elemento de control político del continente y que tienen además un elemento central que tiene que ver con la venta de armas. Y la pregunta que dejamos en el aire, ¿y veremos a narcopolíticos alguna vez en la cárcel? Esperamos que sí, y de hecho ya vimos a uno, Mario Villanueva. Pero fue Mario Villanueva fue la pieza sacrificada. Mario Villanueva sí, pero yo creo que hay elementos para pensar. Ya tenemos a Tomás Yarrington sujeto a proceso en Estados Unidos. Creo que sí, y creo que tiene que ver con un elemento central que yo mencionaba en la colaboración, el asunto de ir en contra de la terrible. Obviamente los muertos duelen, los desaparecidos los traemos encima, claro, pero el gran tema de la degradación moral de que somos víctimas es terrible. Pues ahí está. Mi querido Vic, muchísimas gracias. Gracias. Gran tema. Gran tema.